te puede decir de que el PP haya traído a la hermana de Ángel Blanco a la Cámara de Diputados? Porque es una bajeza absoluta. El PP necesita a ETA para sobrevivir. Echa mano de ETA constantemente. Hace muchos años que ETA no mata. Yo sigo diciendo que deberían devolver las armas, el dinero, los pisos, los bienes económicos que todavía detentan los herederos de la banda armada, pero cada día parece más claro que no van a volver a matar. Para el PP eso es una tragedia y es horrible que así sea. Entonces, para quien no lo sepa, la idea es esta. Miren, en todos los sistemas jurídicos del planeta, por lo menos en los razonables, si tú has compurgado penas de cárcel por un delito en un país y yo te voy a juzgar por el mismo delito, la pena de prisión que tuviste en ese país pues te cuenta como parte de tu pena de prisión. Se llama convalidar la pena. ¿Sí? Si yo cometo un asesinato y me detienen en Francia, me acusan en Francia, me encierran en Francia un número de años y luego voy a España y me vuelven a juzgar por el mismo delito, porque otra persona que asesina en la misma acción, el tiempo que ya pasé en prisión me lo cuentan a la hora de mi sentencia. Pues está usted sentenciado a 25 años, pero como ya pasó 6 en prisión en Francia, pues se queda en 19, ¿no? Esto es una práctica normal. ¿Que beneficia al reo? Bueno, sí, pues beneficia a cualquier reo. No beneficiaba a ETA, pero hay una directiva europea que establece que todos los países europeos, todos los países de la Unión Europea, tienen que asumir la convalidación de penas para ir unificando la legislación de la Unión, de la confederación de países que queremos algún día que sea la Unión Europea y que está en proceso lentísimo de ser, pero está en proceso. Y entonces, esta directiva europea se presenta en forma ya de una ponencia concreta al Senado español, y el Senado español dice, sí, por supuesto, claro que sí, votan, todo el mundo vota a favor. Al día siguiente se dan cuenta el PP que lo que va a pasar es que algunos presos de ETA que están hoy en la cárcel en España, se les van a convalidar penas que pasaron en Francia y por lo tanto se va a reducir su pena que están compurgando actualmente en las prisiones españolas, se va a reducir en la cantidad de tiempo que estuvieron presos en Francia. Y entonces salen esos señores que votaron por esa proposición en el Senado, salen gritando que el PSOE, que el gobierno, que Pedro Sánchez quieren reducirle la pena a los terroristas etarras. Muy retorcido tienes que ser para decir eso sabiendo que es mentira. Porque sabes que es mentira, es falso, no corresponde a la verdad y además ya votaste por ello ayer. Como les dijo Pedro Sánchez, o no saben lo que votan o votan lo que no saben, es que es absurdo. Entonces, empezaron a hacer lo que siempre hace el PP, sacar fotografías de las víctimas, entre ellas las víctimas del Partido Socialista. Muchas personas del Partido Socialista que fueron asesinadas por ETA y que las estaba agitando obscenamente un senador del PP, mientras otra tipa se reía como si fuera el mejor chiste que se les hubiera ocurrido. Que hay gente que luchó por la sanidad pública en este país, hay gente tan humilde como el último socialista el que asesinaron, que trabajaba en una caseta de cobro de una carretera después de haber sido concejal. Un militante como yo de base, que fue concejal, pero nadie más quería hacerlo porque le tenían miedo a ETA. Y él fue concejal el tiempo que fue y luego siguió trabajando como cobrando en una caseta de una autopista. Y saliendo a trabajar frente a sus hijos, lo matan estos hijos de puta. Y que el PP esté agitando el rostro de esos compañeros socialistas ante el Partido Socialista para acusarlo de que le está reduciendo las penas a ETA. Pero si lo votaron ustedes, imbéciles, faltosos del todo, entonces llevaron a la hija, a la hermana de Miguel Ángel Blanco, que fue la víctima de ETA que acabó con todo.
Yo les voy a contar lo siguiente. Miguel Ángel Blanco era un joven que también fue concejal, pues, era del PP y aceptó ser concejal, fue secuestrado por ETA y hicieron una serie de peticiones y si no se cumplían, pues iban a asesinar a Miguel Ángel Blanco. Era un joven de derecha, chico muy joven, tenía su grupito de rock, no sería el rock más contestatario del mundo, pero era su grupito de rock. Y yo estaba en España en aquella ocasión, bueno, no recuerdo, fue en el 94. Estaba en España y se anuncia que se ha encontrado el cuerpo de Miguel Ángel Blanco. Los proetarritas que había por allí se hicieron humo. Estaba yo en la Semana Negra. El Partido Socialista lamentó de la manera más enérgica el asesinato de Miguel Ángel Blanco. No porque alguien sea de otro partido vas a justificar que sea víctima de una barbaridad así, ni vas a usarlo en contra de su propio partido. Pero el PP sí usa a Miguel Ángel Blanco, a su hermana, que ahora es senadora por el PP, y a los muertos del Partido Socialista como armas arrojadizas, cuando el error fue de ellos. Si no estaban de acuerdo con esa directiva europea que se ha trasladado a la legislación española, como teóricamente se debe de hacer de acuerdo a los tratados que ha firmado España dentro de la Unión, pues no haberlo votado. Si ya lo votaste, cállate y hazte a un lado. Pero no hagas el ridículo de decir que ahora la culpa es de los socialistas porque tú votaste. Es absolutamente absurdo. Es totalmente ridículo. Intervinieron portavoces del PP durante la discusión de si se iban a convalidar, si se aceptaba que se convalidaran las penas compurgadas en otros países por parte de los miembros terroristas, asesinos, infelices, desgraciados, repugnantes, destropajos, desechos humanos que son los asesinos de ETA. Y el PP votó que sí. Y ahora resulta que no les gustó.